46. Era ya avanzada la noche del 27 de julio. Habían acampado en lo que el cartel, ya casi destruido por las tormentas estivales, señalaba como parque de atracciones Kunkel. El propio Kunkel, Ohio, se encontraba más al sur. Al parecer hubo un incendio y casi todo el pueblo había desaparecido. Stu decía que probablemente lo había provocado un rayo. Como cabía esperar, Harold receló de esa teoría. Últimamente, si Stu Redman decía que un coche de bomberos era rojo, Harold Lauder se afanaría por representar, con todo lujo de detalles, la demostración de que los coches de bomberos eran verdes. Fran suspiró y se dio la vuelta. No conseguía dormir. Tenía miedo a aquel sueño. A su izquierda se alineaban las 5 motocicletas. La luna centelleaba sobre los tubos de escape y las carrocerías. Era como si una banda de ángeles del infierno hubiera elegido ese lugar para pernoctar. Aunque en verdad, los ángeles nunca habían cabalgado en motos tan ridículas como esas Honda y Yamaha. Se dijo. En realidad conducían Harley Davidson. ¿O era solo algo que había visto en las epopeyas cinematográficas de motos? The Wild Angels, The Devil Angels, Hell Angels on Wheels. Las películas de motos habían estado de moda cuando ella iba al instituto. Wells Drive-In, Stanford Drive-In, South Portland Twin. Ven con tu coche y tu chica al cine. Y ahora ya no existían. Todos los cines al aire libre habían desaparecido. Por no hablar de Los Ángeles del Infierno y de la vieja American International Pictures. Los estudios que producían esa clase de películas. Ponlo en tu diario, Franny, se dijo al mismo tiempo que se volvía de nuevo. Pero no esta noche. Esa noche iba a dormir, con sueños o sin ellos. Podía ver a los demás, a unos 20 pasos de donde se encontraba tumbada, embutidos en sacos de dormir, aletargados como los ángeles del infierno, después de una bacanal de cerveza. Una de esas fiestas en las que todo el mundo en la película se acostaba, salvo Peter Fonda y Nancy Sinatra. Harold Stu, Glenn Bateman, Mark Braddock, Perion McCarty, Thomas Sominex y Duérmete. No era Sominex lo que había tomado, sino medio comprimido de Veronal, cada uno. Fue idea de Stu cuando los sueños llegaron a ser insoportables y todos empezaron a mostrarse de mal humor y a dificultar la convivencia. Antes de mencionárselo a nadie, se había llevado a Harold aparte, porque la manera de halagarle era pidiéndole su opinión, y porque Harold sabía cosas. Valió la pena que lo hiciera, aunque también resultó algo insólito, como si con ellos viajara un dios de vía estrecha, más o menos omnisapiente, aunque emocionalmente inestable y propenso a derrumbarse en cualquier momento. En Albany, donde se encontraron con Mark y Perion, Harold había conseguido otro revólver, y ahora llevaba a los dos atravesados en el cinturón, semejante a un Johnny Ringo moderno. Harold le daba lástima, pero también había empezado a asustarla. Comenzó a preguntarse si Harold no se volvería loco alguna noche y se pondría a disparar con aquel par de revólveres. A menudo recordaba el día en que se encontró con Harold, en el patio trasero de la casa de él. Hundidas todas sus defensas emocionales, segando el césped en traje de baño,
y llorando a lágrima viva. Sabía de qué modo se lo habría planteado Stu, con mucha calma, con un tono casi de conspiración. Esos sueños son un problema, Harold. Se me ha ocurrido una idea, aunque no sé exactamente cómo ponerla en práctica. Un sedante suave, pero habrá de ser de dosis exacta. Si tomamos demasiado, nadie despertará. En caso de que nos encontremos en dificultades, ¿qué me sugieres? Harold había sugerido que probaran con un veronal entero, que podrían conseguir en cualquier farmacia. Si interrumpía el ciclo de los sueños, podrían reducirlo a 3/4 partes y de seguir dando resultado a la mitad. Stu había hablado también en privado con Glenn, a fin de conocer otra opinión, y habían ensayado el experimento. Con 1/4 de comprimido, los sueños volvían a atormentarles, de modo que siguieron con la dosis de medio comprimido, al menos para los demás. Franny aceptaba todas las noches su dosis, pero se la guardaba. No sabía si el veronal podía perjudicar al bebé, y no quería arriesgarse. Decían que incluso la aspirina podía romper la cadena cromosomática. Así que sufría los sueños. Sufrir era la palabra exacta. Uno de ellos era el que predominaba. Los otros tarde o temprano acababan fundiéndose con él. Estaba en su casa de Oronquit, y el hombre oscuro la perseguía por corredores en sombras, a través de la sala de su madre, donde el reloj seguía marcando las estaciones en una era estéril. Sabía que podría escapar de él si se librara de aquel cuerpo. Era el cuerpo de su padre envuelto en una sábana, y si lo soltaba, el hombre oscuro haría algo con él. Cometería con él alguna espantosa profanación. Así que corría, sabedora de que cada vez se le acercaba más y de que no tardaría en aferrarle a aquella mano caliente y repulsiva. Entonces ella se sentiría exhausta y débil, y el cuerpo de su padre, envuelto en el sudario, se deslizaría de sus brazos, y ella se volvería hacia el hombre dispuesta a decirle: «Llévatelo, haz lo que quieras, no me importa, pero deja de perseguirme». Y allí estaría aquel hombre, vestido con algo oscuro, como el hábito con capucha de un monje. Invisibles todos sus rasgos, salvo una ávida y siniestra sonrisa. Entonces fue cuando el horror se descargó sobre ella, como un puño almohadillado, y luego por salir del sueño con la piel pegajosa de sudor, y luchó por salir del sueño con la piel pegajosa de sudor, el corazón palpitándole y ansiando no volver a dormir jamás. Porque lo que quería el hombre oscuro no era el cadáver de su padre, sino al niño vivo que ella llevaba en su vientre. Se volvió otra vez. Si no se dormía pronto, sacaría su diario y se pondría a escribir. Había empezado a llevar el diario el 5 de julio. En cierto modo lo estaba haciendo por el niño. Era un acto de fe. Fe en la criatura. Fe en que la criatura viviría. Quería que supiera lo que había ocurrido. Cómo llegó la epidemia a un lugar llamado Oronquit. Cómo habían escapado ella y Harold, lo que habían hecho.
Deseaba que el niño conociera cómo habían sido las cosas. La luna brillaba lo suficiente para poder escribir 2 o 3 páginas del diario. 2 o 3 páginas del diario serían suficientes para sentirse adormilada. Quería dar una nueva oportunidad al sueño. Cerró los ojos y siguió pensando en Harold. La situación pudo haberse normalizado con la llegada de Mark y Perion. Si ellos no estuvieran ya comprometidos. Perion tenía 33 años, 11 más que Mark, pero en el mundo actual esas cosas carecían de importancia. Se habían encontrado mutuamente, se habían estado buscando y se sentían contentos de seguir juntos. Perion había confesado a Franny que estaban intentando tener un hijo. Gracias a Dios, como tomaba la píldora no llevaba diafragma, le había dicho Perry, pues en ese caso, ¿cómo habría podido quitárselo? Franny estuvo a punto de hablar del hijo que esperaba. Ahora ya había recorrido una tercera parte del camino, pero algo la hizo contenerse. Temió que las cosas empeoraran aún más. De manera que ya eran 6 en lugar de 4. Glenn se había negado a conducir una moto y siempre iba a la grupa de Stu o de Harold, pero la situación no había cambiado por la presencia de otra mujer. ¿Qué me dices de ti, Franny? ¿Qué querrías? Se respondió a sí misma que si tenía que vivir en un mundo como ese, con un reloj biológico en su interior preparado para detenerse dentro de 6 meses, querría que su hombre fuera alguien como Stu Redman. No, alguien como él no. Lo quería a él. Ya estaba. Lo había dicho con toda crudeza. Desaparecida la civilización, habían sido arrancados el cromo y los aderezos del motor de la sociedad humana. Glenn Bateman volvía a menudo sobre el tema, y a Harold siempre parecía agradarle de manera excesiva. Franny llegó a la conclusión, pensando que si debía quedarse calva más valía que lo fuera del todo, de que el líbido de la mujer no era ni más ni menos que una excrescencia de la sociedad tecnológica. La mujer se hallaba a merced de su cuerpo. Era más pequeña, solía ser más débil. Un hombre no podía quedar embarazado, una mujer sí, y una mujer encinta es un ser humano vulnerable. La civilización había facilitado una sombrilla de cordura para que ambos sexos se refugiaran debajo de ella. Liberación. Esa palabra lo decía todo. Antes de la civilización y su prudente y humano sistema de protecciones, las mujeres habían sido esclavas. Dejémonos de rodeos, se dijo Fran. Éramos esclavas. Luego acabaron aquellos días aborrecibles, y el credo de la mujer que debía colgarse en las paredes de las oficinas de la revista EMS, a ser posible en punto de cruz, era sencillamente este. Gracias, hombre, por el ferrocarril. Gracias, hombre, por inventar el automóvil y matar a los Pieles Rojas, quienes creyeron que resultaría agradable seguir todavía por un tiempo en América, ya que ellos estaban allí primero. Gracias, hombre, por los hospitales, la policía, las escuelas. Ahora, por favor, me gustaría tener derecho a seguir mi propio camino y decidir mi propio destino. Hubo un tiempo en el que formé parte de los bienes muebles, pero eso es historia. Debe ponerse fin a mis días de esclavitud. Me niego a ser esclava, lo mismo que me niego a cruzar el océano Atlántico en un pequeño velero. Los aviones jet son más seguros y rápidos que los veleros, y la libertad es más racional que la esclavitud.
No tengo miedo a volar. Gracias, hombre. ¿Y qué quedaba por decir? Nada. Los obreros podrían gruñir contra el oropel. Los reaccionarios podían practicar pequeños juegos intelectuales. Pero la verdad se limitaba a sonreír. Y ahora todo había cambiado en cuestión de semanas. Solo el tiempo podría decir hasta qué punto. Pero tumbada allí en la noche, supo que necesitaba a un hombre. ¿Cuánto lo necesitaba? Dios mío.